Bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak izan. Muy buenas tardes. Y sean todos ustedes bienvenidos a esta... Nos ha costado, antes hemos estado calculando qué edición del Día de Pi celebrábamos este año, porque el calendario últimamente se nos ha complicado mucho. Empezamos en 2018, ese año hicimos el primero, 2019, pero 2020, recuerdo que hace 4 años, 10 días antes de la celebración prevista de Naucas, hablábamos el señor Peláez y yo, fundamentalmente, acerca de la conveniencia, y también con José Antonio, de mantener el acto y finalmente decidimos, creo que con buen criterio, suspenderlo, porque de hecho, tal día como hoy, se cerró todo. O sea que lo hubiéramos tenido que suspender forzosamente. Son las circunstancias que nos han tocado vivir. Por lo tanto, ese año no se celebró y al siguiente año teníamos una gran duda. Tampoco se celebró de la forma en la que solíamos celebrarlo, sino que organizamos unas conferencias en la Biblioteca de Bidebarrieta. Y luego ya sí, luego ya hemos retomado la normalidad. Entonces ya da gusto que estemos 2022, 2023 y este 2024, que será, en sentido estricto, la 5ª edición del Día de Pi, organizada por BECAM. Quinta. Es quinta. 18, 19, 21, 22, 23... Que no, que 21 no se hizo, por eso, que es lo que acabo de explicar. Que no se hizo el 21, que se hizo un sucedáneo, que no es lo mismo. Es como si uno toma un sucedáneo, no es lo mismo. 5:30. Bueno. De un acto como este, que es una celebración de las matemáticas, realmente, y que hay que enmarcarlo también en el contexto de las actividades de esta mañana para estudiantes de diferentes niveles, los talleres, porque es una forma también de poner a las matemáticas en el espacio público, ¿no? De manera que al menos proyectemos la idea de que existen y que cuentan cosas interesantes. Desde el punto de vista de la cátedra, este es un acto muy querido y en particular nos complacen 2 cosas que se entenderán fácilmente. Por un lado, tener la ocasión de colaborar con BECAM, que es un centro excelente de investigación en matemáticas. Estábamos hablando de eso precisamente antes de subir aquí. Y de colaborar una vez más con Naucas, porque la cátedra y Naucas tienen vidas paralelas desde hace realmente 13 años, una cosa así. Entonces, 14. En fin, no vamos a seguir por ese estéril camino. Y yo lo único que quiero es felicitarme por estas circunstancias, porque a pesar de tener que soportar la presencia de este personaje todos los años aquí, bueno, pues no deja de ser un evento verdaderamente gratificante. Por mi parte, nada más. Muchas gracias también a todos ustedes por estar aquí y le doy la palabra a José Antonio, que como director de BECAM pues también supongo que algo tendrá que decirnos. Yo no cuento, por si acaso. No cuento por si acaso. Bueno, bienvenidos a todos y es un placer para mí estar nuevamente aquí y colaborar en este acto con la Cátedra de Cultura Científica y con Naucas. Como decíamos, llevamos entre 5 y 6 años con este evento y yo creo que es uno de los eventos para BECAM de referencia, ¿no? Unos eventos que tenemos en nuestra... que lo marcamos y que tenemos especialmente cariño. Yo ya llevo unos cuantos años aquí arriba diciendo algo y todos los años pienso, tengo que preparar un discursito, ¿no? Un discursito apropiado para el día. Y finalmente, con ayuda de los amigos y estos amigos que nos ayudan mucho ahora a hacer cosas, he preparado un discurso que creo que es apropiado. Ya me diréis, id contando, ¿vale? Id contando a medida que vaya diciendo el discurso, os ayudaré. Queridos amigos, en este día de celebración recordamos la importancia de las matemáticas en nuestras vidas. Pi
piensa en ellas como la piedra angular de nuestro conocimiento, como el pilar sobre el cual se construye nuestra comprensión del mundo. Desde la geometría de una pirámide hasta el cálculo del área de una piscina, las matemáticas nos rodean en todas partes. Nos ayudan a copiar la estructura de la naturaleza y a descifrar los secretos del universo. Como el lápiz que traza líneas en una pizarra, las matemáticas nos permiten expresar ideas de manera clara y concisa. Nos desafían a pensar de manera empírica y a encontrar soluciones creativas a problemas complejos. Imagina el pináculo del conocimiento matemático, donde cada idea se une como una pieza en un rompecabezas. Cada número, cada ecuación, es una pila de sabiduría que nos acerca más a la comprensión del cosmos. En este día especial celebremos la diversidad de la matemática, desde el picante sabor de la trigonometría hasta la dulce simetría de la geometría. Cada concepto es como un pistacho en el árbol del conocimiento, listo para ser recogido y disfrutado. Así que en honor al número de pi y a la belleza de las matemáticas, sigamos explorando, agradeciendo y creciendo juntos. Bueno, muchas gracias. Tenemos un poeta. Bueno, bienvenidos a la 36ª edición de Naukas Beckham Día de Pi. Es cierto que empezamos en 2018, tenemos ahí unas variaciones de años con la pirámide, iba a decir, con la pandemia, pero bueno, sea como sea la sexta o la quinta edición, creo que os damos a todos las gracias por venir aquí, por seguirnos desde el streaming. Esta mañana han estado 800, yo no había visto tanto niño en mi vida, o sea, también es cierto que los evito cuando puedo, pero había como 800 niños, 14 centros, haciendo cubos de Rubik, grafos, en fin. Y bueno, pues es una buena cantera, ¿no?, para continuar, y la verdad es que se lo han pasado todos estupendamente, claro. Frente a estar en clase o estar haciendo cubos de Rubik, yo también, es fácil. Así que, bueno, pues ahora vamos a hacer las charlas, serán 6 charlas, de unos 15 minutos cada una. Vamos a ser en este evento laxos. Si no tenemos reloj, porque soy matemático, os imagino que sabéis lo que son 15 minutos. De todas maneras, si veis que Javier Peláez se levanta y viene para acá, se acabó la conferencia. Son 15 minutos y el primero, bueno, pues el primero es una leyenda de Naukas, hablando de Naukas. Él es Francisco Villatoro, Francis, bueno, él es físico, y es informático, aunque él es también doctor en matemáticas, se aburría y dijo, venga, voy a hacer un doctorado de matemáticas. Es profesor en la Universidad de Málaga, investiga en matemáticas computacionales para el estudio de ondas, divulga desde su blog en Naukas la ciencia de la mula Francis, en Mule News, y en el podcast Coffee Break, Señal y Ruido, colabora también con la cadena SER de Málaga, y creo que es el único ponente de Naukas que ha estado en las 14 ediciones que hemos hecho de Naukas Bilbao, tanto aquí en el Paraninfo, en Vizcaya Aretoa, cuando empezamos, como en el Euskaldun. Así que, bueno, pues la leyenda sigue viva, sigue fuerte. Un fuerte aplauso para Francis, que va a hablar de la música de los números primos. Gracias. La hipótesis de Riemann es la partitura de la música de los números primos. Es el problema matemático más famoso y más difícil de la actualidad. Es un problema que ha vencido a todas las grandes mentes matemáticas del último siglo y medio. Y es un problema que está asociado al número pi y que está asociado a los números primos. Nos ofrece la hipótesis de Riemann una fórmula exacta para calcular números primos. Hablando de pi, me gustaría comentaros que todos los números importantes en vuestra vida están en pi. Vuestra fecha de nacimiento, vuestro DNI, vuestra cuenta bancaria. Todos esos números los podéis encontrar en pi. Por desgracia, no sabemos todavía si todos los números están en pi. Eso es lo que se llama la hipótesis, la conjetura de la normalidad del número pi. Borel, en 1909, descubrió que con probabilidad 1 todos los números reales son
normales. Sus dígitos están equidistribuidos, como si fueran dígitos al azar, con igual probabilidad todos ellos. Se ha verificado con todos los dígitos de pi que han sido calculados. El último, aquí tenéis la figura para 22,4 billones de dígitos de pi, el récord está en 63 billones de dígitos de pi y ahora mismo se están calculando 100 billones de dígitos de pi. Y este comportamiento aleatorio en algo que aparentemente no tiene ninguna aleatoriedad también ocurre con los números primos. Los números primos parecen comportarse como si hubieran sido seleccionados al azar entre todos los números. Como sabéis, los números primos son los átomos de los números. Cualquier número o es primo o se puede factorizar en un producto de primos. Hay una función que se llama pi de x, que es la función contadora de números primos. Dado x, me dice cuántos primos son más pequeños que x. La función contadora de números primos tiene una forma en plan escalera. La hipótesis de Riemann nos da una fórmula exacta para la función pi de x, la función contadora de números primos. Si la hipótesis no es cierta, dicha fórmula será aproximada, con un error que hoy sabemos que será muy pequeño. Gauss conjeturó dos aproximaciones a la función pi de x. Una aproximación por debajo, x partido el logaritmo neperiano de x, y una aproximación por encima, el logaritmo integral de Gauss. Esta función ha sido calculada bajo la hipótesis de que los números primos se distribuyen al azar. Si veis la espiral de Ulam, los números primos parecen distribuirse al azar. La probabilidad que definió Gauss es 1 partido el logaritmo neperiano de n como probabilidad de que un número sea primo. Bajo esa hipótesis de aleatoriedad, obtuvo una aproximación realmente excelente. Ese resultado hoy en día se conoce como teorema de los números primos y fue demostrado gracias al trabajo de Riemann, sin necesidad de la hipótesis. Tenemos que recurrir a contar la historia de la función z de Euler. Euler resolvió el problema de Basilea. Euler demostró que la suma de los inversos de los cuadrados de los números naturales es un número que involucra a pi al cuadrado partido 6. Un resultado sorprendente, fascinante, que llevó a Euler a estudiar la función z. La función que se define como el sumatorio de las inversas de los números naturales elevados a x. Esta serie vale infinito cuando x vale 1 y tiene un valor finito, más pequeño que un valor que va decreciendo de forma exponencial conforme x es mayor que 1. Para x menor que 1 no está definida, diverge, vale infinito. Pero Euler además descubrió que todos los primos están en esta función, la función z. Descubrió que este sumatorio se puede escribir como un producto de expresiones que involucran a todos los números primos. Esta era una fórmula curiosa, fascinante, que nadie vio que fuera útil para estudiar los números primos, básicamente hasta que llegó Riemann. Riemann descubrió que para entender la distribución aparentemente aleatoria de los números primos, se podía recurrir a esta función si la extendíamos al plano complejo. Los números complejos nos permiten resolver ecuaciones como x al cuadrado igual a menos 1. La solución es x igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1. Eso tiene que ser un nuevo número, ese número que extiende la recta real a un plano. Cada punto en ese plano tiene dos coordenadas, un número real y un número imaginario, que está multiplicado por la raíz cuadrada de menos 1. Podemos definir una función que sea compleja, una función que tome un número complejo y me devuelva un número complejo. Esa función, fijaros, tiene
Una parte real y una parte imaginaria, y depende de un número que tiene parte real y parte imaginaria. Requiere 4 dimensiones. Abel, el gran matemático, dijo que esto era imposible de entender porque era imposible de imaginar una función en 4 dimensiones. Pero hay un truco. Si dibujamos lo que se llama el módulo, la distancia al origen, y la fase, el ángulo respecto a la recta real, podemos dibujar el módulo, como está dibujado aquí, de la función z, y colorearlo con la fase. Y dibujamos 4 dimensiones en una proyección bidimensional. Al extender la función z al plano complejo, sigue siendo una función que tiene un valor bien definido para parte real mayor que 1. Pero hay un truco realmente extraordinario. Una función de variable compleja, cuando tiene una derivada, tiene infinitas derivadas. Eso no ocurre con las funciones de variable real. Y ocurre cuando cumplen con las condiciones de Cauchy-Riemann, que si las entendéis como una condición para la parte real y para la parte imaginaria de la función, corresponde a la ecuación de Laplace, la ecuación de un campo eléctrico o de un campo gravitatorio. Si yo entiendo la función z de Riemann en la línea vertical imaginaria de parte real igual a 1, como una fuente de campo eléctrico, yo puedo calcular con esta ecuación la distribución, la solución del campo eléctrico en toda la parte que tenemos al oeste, que tenemos por debajo de parte real igual a 1. Puedo extender de forma analítica la función, y eso es lo que hizo Riemann. Puedes extender esa función a todo el plano complejo. Y lo más sorprendente que descubrió Riemann es que hay una simetría. Hay una línea, la llamada línea crítica, con parte real igual a 1/2, y la función por debajo de esa línea se calcula, depende de lo que ocurre por encima de esa línea. Eso es gracias a la llamada ecuación funcional, que relaciona el valor de la función z en S con el valor en 1 menos S. Fijaros, una línea en parte real igual a 1/2, lo que hay al oeste depende de lo que hay al este. Sabemos calcular esa serie, esa suma, con parte real mayor que 1. Luego sabemos calcularla con parte real negativa. Y resulta que aparecen infinitos ceros en los números pares negativos, en -2, en -4, en -6, por culpa del seno de pi s medios. Pero hay una banda, la banda entre parte real igual a 0 y parte real igual a 1, la banda crítica, en la que también puede haber ceros. Y esos son los ceros que nos interesan. Pero antes podemos emular a Ramanujan, el famoso indio, que extrapoló el uso de la función z para evaluar series que claramente valen infinito. El valor 1 más 1 más 1 más 1, infinitos unos, obviamente es infinito. Pero si utilizamos el valor de la función z, extendiendo, esto no se debe hacer, pero si lo hacemos, obtenemos un valor -1/2. Si sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5, podemos evaluarlo con el valor de la función z en -1. Esto se llama regularización. Los matemáticos de Pro le llaman regularización transdimensional, para ponerle un nombre rimbombante. Esto no se puede hacer, pero los físicos lo usamos. La naturaleza lo usa. El vacío cuántico requiere sumar contribuciones que crecen. Por ejemplo, en las fuerzas de Casimir, yo sumo términos que son fuerzas repulsivas, fuerzas repulsivas. Sumo infinitas fuerzas repulsivas, pero cuando mido en un laboratorio obtengo una fuerza atractiva que coincide con el valor -1 partido 12. La naturaleza sabe regularizar series utilizando la función z. Y no sabemos por qué. Los ceros en la línea crítica, Riemann se dio cuenta de que en la banda crítica tenía que haber ceros y calculó los primeros ceros. Riemann era alumno de Gauss y Gauss era la zorra que borraba las huellas de sus cálculos con su rabo. Y Riemann le imitó.
y en el artículo en el que propuso la hipótesis de Riemann, no dejó constancia de los métodos que iba a utilizar para calcular ceros. De hecho, ni siquiera dijo que había calculado ceros. Sus papeles, que fueron quemados por su gobernanta, in extremis, fueron salvados, parte de ellos por su esposa, y 70 años más tarde fueron recuperados, estudiados, y se entendió que Riemann sí sabía calcular ceros, y su método es el que utilizamos hoy en día para calcular ceros. Calculó ceros, pero lo borró con su rabo. Sabemos que hay infinitos ceros en la línea crítica. Lo demostró Hardy, pero el infinito tiene trampa. Que haya infinitos en la línea crítica no significa que no haya infinitos fuera de ella. Landau y Bohr, el futbolista, el matemático, el hermano del físico, demostró que los ceros, conforme me alejo, cuando voy creciendo en la línea imaginaria, se van cada vez acercando más y más y más a la línea crítica. Si hay ceros fuera de la línea crítica, estarán muy cerquita de la línea crítica. Y eso es muy importante. Y lo que demostró Riemann es que se puede calcular con una fórmula exacta la función pi de x. La tenéis ahí, no quiero que la entendáis, solo quiero que veáis que aparece x elevado a rho. Rho es un cero en la línea crítica. Y fijaros, rho tiene parte real 1/2 y parte imaginaria sigma. Si aplico aritmética de números complejos, observo que tengo un coseno con una frecuencia que depende de sigma y un seno que depende de sigma. Tengo ondas, tengo notas musicales, tengo la música de los números primos. Es una música disonante al oído, no es armónica, es una música que para el oído humano es desagradable, pero para el matemático es gloriosa y maravillosa. Y nos muestra la distribución estadística de los ceros de la función de Riemann, de la función z de Riemann. Si dibujamos la parte real y la parte imaginaria, con estas funciones veremos que dan como círculos, estos círculos que vemos aquí, y cuando cortan al eje horizontal, son los números reales, obtengo los diferentes ceros. Los ceros de la función z son de parte imaginaria positiva y son simétricos a la parte imaginaria negativa. Y si hubiera un cero fuera de la línea crítica, estarían dos ceros simétricamente alrededor de la línea y, por supuesto, los correspondientes en el semiplano negativo. Se han calculado unos 12 billones de ceros de la función z, los primeros, y todos están en la línea crítica. Han sido explorados los que están alrededor de 10 elevado a 20, de 10 elevado a 200, y también todos están en la línea crítica. Pero eso no significa que todos estén en la línea crítica. Para Euler sí hubiera sido verdad, incluso para Gauss, pero hoy en día no nos lo creemos. Tenemos que demostrarlo. ¿Cómo se calculan los ceros? No se calculan los dígitos decimales de los ceros. La fórmula que desarrolló Riemann, que hoy en día fue recuperada por Siegel y se conoce como fórmula de Riemann-Siegel, es una fórmula que nos acota en un trozo de la banda crítica cuántos ceros hay. Y después yo en la línea crítica calculo cómo cambia la función de signo. Calculo cuántos ceros de verdad hay. Si el número de ceros que yo veo en ese trocito de la línea crítica coincide con el número de ceros que la fórmula de Riemann me da para ese trozo de la banda crítica, digo, he calculado cierto número de ceros. Pero no tengo que hacer una aproximación numérica. Aproximaciones numéricas de estos ceros hay de muy poquitos de ellos. La hipótesis de Riemann es un problema que planteó Hilbert, el número 8, en su lista de 23 problemas del año 1900. El Instituto Clay eligió 7 problemas, uno de ellos, la hipótesis de Riemann, y les dotó de $1 millón. Muchos matemáticos jóvenes van a atacar este problema porque buscan el $1 millón. Pero para la mayoría de los matemáticos, el $1 millón es peccata minuta. Lo realmente relevante es pasar a los libros de historia, no ya de la matemática, no ya de la ciencia, los libros de historia de la humanidad, porque quien resuelva este problema tendrá fama eterna.
Y puede que rechace el $1.000.000 como hizo Perelman cuando resolvió el primer problema del milenio. Y por cierto, se publican todas las semanas nuevas demostraciones de la hipótesis de Riemann. Pero la mayoría de esas demostraciones usan la ecuación funcional. Y tenemos un contraejemplo. Hay muchos. El primero lo sacó Tismar. Es un contraejemplo al uso de la ecuación funcional. Hay funciones, son funciones L de Dirichlet, que cumplen la ecuación funcional y tienen ceros, unos poquitos ceros fuera de la línea crítica. Infinitos ceros en la línea crítica y unos poquitos fuera. Hay que siempre comprobar que mi demostración supera el test del contraejemplo de Tismar. Muchas veces se cuenta en muchos libros que la demostración de la hipótesis de Riemann servirá para algo. Os tengo que confesar que no servirá absolutamente para nada. Bueno, ganar 1 millón, ganar la fama, no servirá para nada. Lo que podemos hacer con la fórmula exacta de Riemann para calcular números primos, la función contadora de números primos, lo podremos hacer también cuando tengamos la demostración. Lo que podemos hacer hoy, lo podremos hacer cuando la tengamos. No hay ninguna diferencia a la hora de calcular primos. Es verdad que los sistemas de cifrado, de seguridad en Internet, se basan muchos de ellos en números primos, pero la fórmula de Riemann no nos sirve para hacer un criptoanálisis, para descifrar claves. Si yo quiero descifrar vuestras claves, lo que tengo que hacer es esperar a que tiréis vuestros ordenadores, teléfonos móviles a la basura y recogerlos. Hay gente que compra ordenadores recogidos de la basura. Ahí estarán vuestras claves. Os recomiendo el libro de Marcus di Sotoi, La música de los números primos, el que un poco ha inspirado esta charla. Y os recuerdo un punto clave. ¿Por qué se llama hipótesis a la conjetura de Riemann? Se llama hipótesis porque es una hipótesis de miles de teoremas. Hay miles de teoremas que serán válidos y verdaderos si la hipótesis es verdadera. Y fijaros, si la hipótesis fuera falsa, todos serían falsos. El trabajo de decenas de miles de matemáticos en los últimos 150 años tendría que ser tirado a la basura si fuera falsa. Por eso la mayoría de los matemáticos creen que la hipótesis es cierta. La música de los números primos nos da una manera de estimar lo azaroso, lo aleatorio que son los números primos. Nos permite atacar muchos problemas matemáticos, pero ciertamente no tiene ninguna aplicación práctica. Aún así, sigue siendo fascinante que sea el problema más famoso y más difícil de la matemática en la actualidad. Muchas gracias. Bueno, como veis, Francis, siempre claro. De otra manera, hemos querido empezar este evento por lo fácil, ahora ya iremos subiendo. He visto aquí a doctores en matemáticas hacer así. Yo sí he entendido algunas palabras. Por ejemplo, creo que ha dicho futbolista en algún momento, ¿verdad? Por Bor. Muy bien, nuestra siguiente ponente será Raquel Villacampa. Raquel es doctora en matemáticas por la Universidad de Zaragoza y es especialista en geometría diferencial.